¿Qué tal? Gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de Junkie, una novela de William Burroughs, publicada en el 53 con una temática bien particular. Bienvenidos a este video. ¿Quién fue William Burroughs? Un escritor estadounidense nacido en el año 1914, se murió en el 97. En Estados Unidos, sus padres y sus abuelos fueron gente de clase media alta, tenían pues corporaciones, etc. Burroughs estudió en Harvard literatura inglesa, también antropología, hizo algunos estudios relacionados con medicina en Viena. Ya después de su juventud como que empezó a sentirse un poco atraído hacia la vida nocturna, hacia las drogas, etc. Una vez cuentan por ahí que llega ebrio con su mujer, estaban jugando al tiro al blanco, la mujer se pone un vaso en la cabeza, Burroughs falló y la mató. Burroughs era amante de las armas, él estaba de acuerdo con que cada persona llevara su arma en el cinto sin problema. En los años 40 conoce a personas como Allen Ginsberg, Jack Kerouac, Gregory Corso, entre otros, que son escritores pertenecientes a esta corriente literaria llamada Generación Beat, movimiento literario. Por ejemplo, Jack Kerouac hace una especie de descripción que fue para él la Generación Beat, que no estaría mal que lo buscaran por ahí, está bien bueno. ¿Qué era la Generación Beat? Un grupo de artistas, en especial escritores, que compartían pues gustos literarios, gustos en cuanto a música, gustos también de formas particulares de vestir. Ellos, por ejemplo, se reunían en una de sus casas, escuchaban música, en especial jazz, toda la noche, todo el día. Se reunían también a escribir poesía, prosa, narraciones, cuentos de, por ejemplo, músicos de jazz, en especial negros, que se iban con su guitarra, con su instrumento al hombro, pidiendo autostop por las carreteras de Estados Unidos. Entonces ellos se imaginaban mucho estas escenas, las escribían, las plasmaban. Eran escritores pues iconoclastas, algo revolucionarios, contestatarios, no estaban de acuerdo con muchas cosas, etc. Ahorita vamos a hablar de Junkie, adentrarnos en lo que es la novela. Uno abre la novela y se encuentra con un prefacio, una especie de prólogo escrito por Ginsberg. Fue él el que se paseó con el manuscrito en los años 50 de editorial en editorial por las calles de Nueva York, buscando una persona que confiara en la obra, que fue muy difícil, ¿no? Porque en esa época, incluso yo diría que hoy también a veces, ¿no? Se encuentran personajes así. Era muy difícil, decía Ginsberg, encontrar un editor que confiara en la obra por su temática. Habla básicamente de drogas, del mundo de la drogadicción. Entonces era incluso un delito en ese entonces hablar sobre drogas tan abiertamente. Se le consideraba tal vez una apología a las drogas, entonces era pues castigado por la ley. Entonces Ginsberg le dijeron mucho que no, hasta que por fin dio con el editor. La editorial, si no estoy mal, fue Ace Books o Ace Books en Nueva York. Su primera edición fue en el 53. El editor, a pesar de que confió en la obra, también hace su testimonio y dice que él en ese entonces no podía dormir, estaba súper preocupado, súper paranoico, neurótico, esperando pues que en cualquier momento le cayera la autoridad a pedirle cuentas por esta publicación, etc. Entonces fue gracias a Ginsberg que se publicó este libro. Incluso Burroughs no confiaba mucho en el libro. Al principio fueron pequeñas crónicas escritas a modo de cartas que le enviaba a Ginsberg. Ginsberg fue el que lo motivó pues a
a que lo reuniera con una novela y lo presentara. Fue él el que básicamente promovió esta publicación. Bueno, el tema de Junkie es básicamente la vida de William Lee, un alter ego de William Burroughs. Burroughs también fue un adicto a las drogas, especial a la heroína, a la morfina. Entonces William Lee es también la representación de la vida de un drogadicto, que es básicamente Burroughs, ¿no? Lo que hace William Lee es describir su paso por ciudades como Nueva York, Nueva Orleans. Después estuvo por allá sembrando algodón en una finca donde se respiraba era muerte, desolación. Al final se fue a México también y vivió pues su vida como drogadicto en México. Bueno, al principio, por ejemplo, después de que uno se adentra en la temática, después de que uno acepta pues que le van a contar una narración sobre drogadictos, y debido también a esa forma tan clara que Burroughs tiene para narrar, uno necesariamente se engancha al libro y empieza a tener curiosidades en cuanto a de pronto etiquetas o el lenguaje propio de los drogadictos, que resulta interesante también. De hecho, hasta uno siente empatía por el protagonista, a pesar de que uno lo está viendo destruyéndose con las drogas, uno siente empatía. En lo personal, yo cuando lo leí esperaba el momento en el que se sanara, tal vez, ¿no? Haciéndole ese acompañamiento. Al principio, William Lee hace, por ejemplo, distinción entre lo que es un junkie, un fumeta y otros adictos a cocaína, etc. El junkie es el que se chuta heroína, morfina, etc. El fumeta, pues el que fuma marihuana. Hay una parte en la que William Lee le tocó vender, que en la traducción, pues esto es una traducción de español de España, se le conoce como al que vende, al dealer, al tranza o al que vende pues droga como camello. No sé si será una traducción fiel a España o qué, pero en el libro que encontré, que es Editorial Anagrama, se le conoce como camello. William Lee le tocó ser muchas veces camello. Él hace, por ejemplo, una caracterización que le gustaba vender pues morfina y heroína porque el tipo de clientes era más fácil, simplemente venían cortos de palabra, compraban y chao, se iban. Si mucho él permitía que se chutaran ahí un momentico y se iban. También le tocó vender hierba, marihuana, que no le gustó, primero porque las ganancias eran pocas, segundo porque el que venía a comprar marihuana por lo regular decía, bueno, me tienes que invitar la primera dosis, un porro, se lo fumaban, se quedaban hablando ahí mucho rato para al final darle poco dinero o lo que costaba por ejemplo un porro, entonces era pérdida de tiempo para él, aparte de que se tenía que aguantar pues la charla de todos estos fumetas, como él lo decía. Bueno, por ejemplo hay una pregunta clave que se ve mucho a lo largo de la novela y es cómo se vuelve uno un junkie. Él aquí destruye un mito. Muchos piensan que después del primer chute de morfina o de heroína ya la persona queda adicta. Él dice que no es así, que para que alguien se vuelva adicto a la heroína se necesita inyectarse todos los días a lo largo de 2 meses, por ahí 2-3 meses más o menos. Que entonces, ¿por qué se volvió el junkie? Le preguntan mucho a William Lee. Él dice en un apartado que por ninguna razón en particular, que un junkie es más bien una persona con ausencia de sueños o que tuvo sueño en alguna época y simplemente pasó algo en su vida, se le olvidó lo que era pues, si no, aquello de conócete a ti mismo, no sé qué, vivía mucho en la inercia, entonces simplemente lo hacía por curiosidad, como no tenía un fin determinado, simplemente lo hacía por joder, como dicen por ahí, hasta que se enganchó, el man quedó enganchado a las drogas. ¿Qué más? Por ejemplo, habla en una parte que me pareció bien curiosa. Había muchos junkies que se pasaban por el tren en Nueva York buscando ebrios, personas borrachas que se quedaban por ahí dormidos. Entonces primero llegaba el junkie de más categoría, que era el que saqueaba y encontraba relojes, no sé qué, dinero, joyas. Después llegaba el junkie medio, que se encontraba los bolsillos al revés del borracho y le quitaba el sombrero o el abrigo. Al final llegaban los junkies de menor nivel, los más mendigos, ¿no? Que eran los que se llevaban tal vez zapatos, correas, pantalón, hasta calzoncillos berracos. Me pareció bien curioso eso. ¿Qué más? Habla mucho del síndrome de abstinencia, es vital.
describe, por ejemplo, de una forma muy clara una vez que sentía el síndrome de abstinencia. Sentía un intenso cosquilleo por toda la superficie del cuerpo, como si mi piel recubriera una piñada enjambre de abejas, o como si millares de hormigas se arrastrasen bajo mi dermis. Bueno, síntomas generales describió el vómito, la diarrea, en las personas asmáticas la dificultad para respirar, mucha fiebre, una debilidad terrible, no tenían fuerzas para pararse ni de la cama. Entonces, bueno, voy a leer un pequeño apartado sobre el síndrome de abstinencia, que es bien interesante. Es posible distanciarse de la mayor parte de las sensaciones dolorosas. Las lesiones en dientes, ojos y genitales presentan las mayores dificultades, de forma que el dolor sea experimentado como una excitación neutra. Del síndrome de abstinencia no parece haber escapatoria. El síndrome de abstinencia es lo contrario del bienestar que causa la droga. El bienestar que la droga da es que tienes que tener droga. Los junkies viven en un tiempo y con un metabolismo marcados por la droga. Están sujetos al clima que establece la droga. Es ella la que les hace sentir frío o calor. El bienestar que da la droga es vivir según las condiciones que fija la droga. Del mismo modo que no puedes escapar del síndrome de abstinencia, no puedes escapar del bienestar que te hace sentir la droga después de un pinchazo. Para él básicamente no había escapatoria. Si ya estás enganchado, ya estás condenado. Es posible pues desintoxicarse por un tiempo, desengancharse de la droga por un tiempo, pero irremediablemente vas a volver. Como que tus células ya están en esa necesidad de heroína tenaz, ¿no? Otro. Un adicto puede llevar 10 años sin probar la droga, pero es fácil que vuelva a estar colgado en menos de una semana. Sin embargo, alguien que no sea adicto necesitará 2 pinchazos al día durante 2 meses para quedar enganchado, que es lo que les dije. Yo me inyecté una dosis diaria durante 4 meses antes de sentir los primeros síntomas del síndrome de abstinencia. Es posible enumerar los síntomas del síndrome de abstinencia, pero la sensación que se tiene es única, imposible de describir con palabras. No experimenté este síndrome de abstinencia tan intenso hasta después de haberme enganchado por segunda vez. Cagada. Bueno, este personaje William Lee también tiene intervalos en su vida que logra desengancharse de la droga. En los sitios de rehabilitación en los que estuvo incluso al principio no los pueden privar de la droga sino más, sino que es como progresivamente. Allá también tienen sus dosis porque ya es algo a nivel fisiológico. Dice Burroughs o William Lee, de las personas que están inmiscuidas en la droga, los junkies, los que están adictos a la heroína, son los únicos realmente adictos a una sustancia. Que un fumeta o incluso una persona que consume coca en realidad no son tan adictos, que hay mucho de psicología ahí en esa adicción, que ya una adicción a heroína ya es más compleja, que las células te piden, o sea, tu cuerpo pues se pone muy enfermo con su ausencia. Estoy de acuerdo, por ejemplo, con testimonios de Marina Casado, española. Ella es profesora de literatura, si no estoy mal, y escritora. Por ahí está su reseña en Google, está muy buena para que la lean. Ella dice que la novela, más allá pues de que genere descontento pues en el público en general, en los padres, madres, etcétera, podría ser un arma eficaz en la juventud para que miren pues a lo que se deben atener si deciden curiosear con este tipo de sustancias. Incluso podría ser más eficaz que una charla científica en cuanto a drogas. A veces una de estas personas que se para pues en una clase a dar descripciones de la droga no, o sea, no son tan sinceras, por decirlo de alguna forma, porque simplemente no vivieron esta situación de drogas. Este es un testimonio de alguien que vivió las drogas, ¿no? En ningún momento se le está haciendo apología a ellas, se está escribiendo la crudeza de una vida pues que se encamine por las drogas. Entonces podría ser un arma fuertísima, ¿no? Para conocer un poco, para saber pues consecuencias y todo ese tipo de cosas. Más allá pues de que se satanice, ahorita estamos pues en un mundo en el que necesitamos hablar de todo, en el que nada se oculte, ¿no? En el que los temas estén pues expuestos en la mesa, para así tener más armas con que asumir la vida, ¿no? En general. Entonces, bueno, la recomiendo mucho, el final estaba muy bueno, no lo voy a contar por supuesto porque ya sería un spoiler, ya ha dado muchos, pues bueno, yo no diría que son spoilers, sino pequeños datos de la novela, como
pequeñas carnadas para que te animes pues, a pescar la novela y leerla. Hay muchos más datos o curiosidades interesantes de la novela que ya el video ya está muy largo y no podría revelarlos. Léanla, está genial. Junkie de William Burroughs. Muchas gracias por ver este video. Esto se llama Máquina Litera Cine Music. Nos veremos en otro.